Listo. Ya empezó. Bueno, conversatorio sobre un análisis ético de la película La mujer del animal. Integrantes: Lisbeth Cabrera, Jairo Sánchez, Jorge Márquez y Cristian Rueda. Indignación, desesperación, impotencia y desprecio son algunas de las sensaciones que quedan cuando vemos la película La mujer del animal. Vergonzosamente es una historia de la vida real. Ella, la mujer que estamos viendo en la imagen, se escapa de un internado de monjas, asustada por el castigo que le vaya a dar su papá, pues por una travesura que cometió allá en el internado. Llega donde su hermana, que vive en un barrio de invasión, donde ese personaje, Libardo, al cual le llaman el animal, que es uno de los protagonistas de la película, se encapricha con ella y la obliga a estar gran parte de su vida, aproximadamente durante 7 años, junto a él, en las peores condiciones existentes. La somete, la esclaviza, la vemos sufrir maltratos físicos, verbales, psicológicos y cualquier cualquier maltrato del que nosotros nos podamos imaginar. Esta película plasmada desde debe sentirnos por ser violentados, abusados o vivir una pobreza extrema, por nombrar algunas situaciones que se nos presentan. La mujer del animal fue realizada en el 2016, que trata de forma cruda un tema eh, en donde está viviendo actualmente en toda América Latina, que es la violencia contra las mujeres. La violencia es un problema social complejo de relaciones de poder ejercido en distintas formas, expresiones y manifestaciones. A continuación vamos a reflexionar sobre la ética normativa, donde investiga el problema del bien y el mal y establece un código moral de la conducta. Señala qué aspiraciones son dignas, qué conducta es buena y qué conducta es mala. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a tener en cuenta la postura del consecuencialismo, que según Jerry Bettman, considerado padre del utilitarismo moderno, sostiene que la correlación o incorrelación de nuestras acciones están determinadas por el valor o el valor que ocurren debido a ellas. Y finalmente concluimos con la conducta presentada por el animal, el protagonista de esta película, mediante el egoísmo moral, que hace referencia a las personas eh, que deben tener una norma social, ética de orar para su propio interés y que tal vez esa sea la única forma moral de orar. Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo una reflexión de acuerdo a, a lo que nos pide reflexionar, entonces vamos a hablar sobre qué es bueno, ¿sí? Evidentemente en la película, la gran mayoría, todo lo que se ve son cosas atroces y evidentemente lo único bueno que podemos sacar de la película es la fuerza y la resiliencia de la protagonista, que es Amparo. La película es inmensamente dolorosa y mortificante. Ver sufrir a Amparo incomoda, pero hace ver el mensaje real que nos quiere mostrar la película, ¿sí? La representación de la violencia y el maltrato eh, no lograría el impacto social que nos da esa película, ni el mensaje real entregado. Es un relato y una experiencia interesante que nos hacen cuestionarnos sobre cómo actuamos hoy y cómo encararíamos este tipo de situaciones viviendo esas mismas condiciones, ¿no? Que vio Amparo. Es una mirada a una realidad que ignoramos y que debemos conocer todos, como una enseñanza y ojalá la asimilemos. Cabe recalcar que todo ser humano debe dar y recibir un trato digno. A continuación, entonces vamos a hablar sobre qué es lo malo. Inicialmente, esta película presenta una historia impactante que arroja la luz sobre la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de abuso. El título mismo, La mujer del animal, evoca la deshumanización de la protagonista, Amparo, quien es una mujer secuestrada y sometida reiterativamente a abusos físicos y emocionales por su captor, un hombre conocido como el animal, apodo que le refiere a una triste realidad y a la cual es reducida a un solo mero objeto a manos de este agresor. Uno de los aspectos más destacados de la película es la representación realista que nos da esta película, en la cual es la interpretación por parte de Amparo, donde nos muestra esa lucha constante por mantener su dignidad y sobrevivir a una situación muy aterradora. Pero este personaje, ¿qué es lo que nos recuerda o qué es lo más conmovedor que nos muestra? Es la fuerza y la resistencia de aquellas víctimas de abuso. Además, la mujer del animal también resalta la importancia de la denuncia y la falta de acción por parte de la sociedad y las autoridades ante el abuso sistemático de estas personas que desde tiempos atrás son instrumentalizadas con problemas mentales, abusos de drogas, abusos de alcohol, lo cual termina cometiendo toda esta clase de delitos con estas mujeres indefensas. Esta película nos plantea muchas preguntas incómodas sobre la indiferencia de la sociedad hacia las mujeres que sufren violencia de género y pone de manifiesto la necesidad de cambiar esta actitud por parte del género mismo.
En términos cinematográficos, la película utiliza una estética muy cruda y directa que contribuye a aquella sensación de angustia, depresión, de dolor que experimentamos aquí cada uno de los compañeros y de que lo que menos queremos es de que se repita esta conducta. Muchas gracias. Bien, bien, compañero Jorge. Ahora vamos a hablar a reflexionar, ¿sí? Teniendo en cuenta si hay personas buenas y personas malas. Dando respuesta a la pregunta, ¿hay personas buenas y malas? Y hablando ya de manera como más general, prescindiendo de consideraciones éticas y filosóficas, nos enseñan que no hay personas buenas o malas, sino que tienen diferentes formas de procesar sus experiencias vividas, ¿sí? O crecen en diferentes contextos sociales y culturales en el cual pues se desarrollan importantes características de la personalidad. Podemos suponer que tanto las personas buenas como las personas malas se encuentran de cierta manera alguna ventaja en sus respectivos roles, ventajas que les hacen persistir en su conducta moral, ¿sí? Hasta el punto de que esas características conductuales pues se pueden entender como una propiedad esencial en su personalidad. A veces tendemos a juzgar a las personas como malas o poco éticos por el hecho de que no comparten nuestra manera de ver las cosas. Sin embargo, se puede concluir que las personas son malas cuando actúan para hacer mal de manera consciente, de manera sistematizada, sin remordimientos. Se cree que los seres humanos nacemos con la capacidad de hacer el mal, pero pues esto no significa que sea algo que llevemos en nuestro gen, sino que realmente influye, ¿sí? Influye en la persona, como decía anteriormente, en sus vivencias. Es decir, si en la infancia la persona no recibe suficiente afecto, si la persona no tiene a alguien que lo guíe por el buen camino o que le apoye en momentos difíciles, pues se entiende que la persona no va a ir por buen camino, por buen camino, perdón, y la vamos a tildar de mala persona. Ahora, centrándonos un poco no solamente en la película, sino también en la lectura El Jardín, podemos ver que esta historia se desarrolla en un pequeño pueblo donde era costumbre cada año jugar a algo llamado la lotería. En conclusión, esta historia nos narra los hechos en los que en este juego escogían a un participante del pueblo, elegían a alguien, el cual era apedreado hasta la muerte y seguramente terminaba en canibalismo. Pues hoy en día conocemos este acto como algo antisocial, se conoce también por el deseo de dominación, pero entonces, como les hablaba inicialmente, eso era parte de la cultura de ellos, era costumbre de ellos, entonces en ese momento no lo veían como algo malo. Pues yo creo que generalmente es como eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, compañera. También vamos a tener en cuenta si existe la justicia o no en esta película. Eh, bueno, sí, la justicia principalmente en el transcurso de la película es, no se nota, ¿sí? En el transcurso de la película, sino simplemente hasta su final, que podemos denotar una parte de la justicia, que es cuando por fin acaban con la vida de este protagonista, que fue el que causó el mal durante toda la película, ¿sí o no? Pero entonces, cabe resaltar la definición de John Rawls, que define la justicia como la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar estos juicios con razones y actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo, que fue lo que en esta sociedad no se destacó, porque muchas personas miraban lo cruel que era este tipo con Amparo, el sufrimiento que ella llevaba, y aún así no hacían nada para impartir esa justicia, ¿sí? John Rawls también destaca dos principios fundamentales, el cual es el principio de la libertad, que es el que ofrece el libre acceso de la igualdad de cantidad de derechos a todos por igual, ¿sí? Y también el principio de la diferencia, ¿sí? Este principio destaca la desigualdad social, solo puede ser tolerada si beneficia al más débil, ¿sí? Al final de la película nos damos cuenta que este personaje fue asesinado por X persona, fue asesinado, y entonces aquí es donde resalta este principio de indiferencia porque la sociedad eh, actuó en beneficio de la persona más débil, que en este caso era Amparo. Entonces, en conclusión, la justicia viene siendo ese acto moral de una sociedad hacia las personas más débiles o que estos mismos derechos se impartan por igual en una sociedad. Muchas gracias. Quizás lo más difícil de la película no sean los golpes, ¿no? Sino la indiferencia de los testigos, que al ver una persona humillada en público, todos queden en silencio y no hagan ningún tipo de acciones, ¿no? Entonces, es una reflexión para que tengamos en cuenta y les agradezco mucho, compañeros, por estar prestos a socializar como lo que vieron en la película. Muchas gracias.